saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Corresponde nuestra sección un tema en tres partes. Un tema en tres partes. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema tres tipos de creyentes. Tres tipos de creyentes. Y hoy vamos a ver la historia de Tomás. Por lo tanto, vamos a meditar en esta exposición de la palabra, en el pancito diario. Hoy vamos a meditar bajo el título El creyente incrédulo. El creyente incrédulo. Vamos a la Biblia. San Juan capítulo 20, versículos 24 al versículo 29. San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Donde en Reina Valera 1960 lleva un subtítulo que dice Incredulidad de Tomás. Dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiese mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que vieron y creyeron, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esta es una vivencia extraordinaria que vive el cuerpo de discípulos llamados al apostolado. Entendiendo que ya Judas se había quitado la vida, igual se le seguía diciendo el grupo de los 12. El grupo de los 12. Y hay algo bien llamativo, que el Señor Jesucristo había reiterado varias veces que para que se cumpliesen las Escrituras y se diese una real activación al plan de salvación, le iba a ser necesario padecer muerte y muerte de cruz, pero que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Por Biblia sabemos que en un principio las primeras personas que fueron testigos de la resurrección del Maestro fue el grupo de las mujeres que lo apoyaban en el ministerio. Fue el turno de las Marías, y ellas llevaron las buenas nuevas, la noticia de la resurrección del Maestro, al grupo de los íntimos, de los 12. Sin embargo, al principio tampoco habían creído cabalmente. Pero acá está el evento cuando el Maestro se les aparece. No hay que olvidarse que él caminó 40 días después
de resucitado de entre los muertos, para dar las últimas instrucciones a sus discípulos para aumentar en la fe, y en ese contexto es donde se le aparece al grupo temeroso de discípulos que estaban sintiéndose que iban a la deriva, habían visto morir a su maestro, y aunque su maestro le había dicho que iba a resucitar y habían llegado noticias, no tenían mayor certeza de que era así. Es preocupante cuando necesitamos evidencias más que fe. Es preocupante cuando el discípulo del Señor Jesús, el creyente, llega a ser un creyente incrédulo. Y hasta parece algo contradictorio, pero es una realidad. Hay muchos que necesitan supuestamente del mover del Espíritu Santo. Necesitan sentir algo para afianzar su fe. Hay otros que tienen que ver milagros para que su fe se active. Sin embargo, el creyente que ha ido madurando en las cosas de Dios sabe que le basta la suficiencia de la palabra de Dios. Y no se equivoque conmigo. No digo que no sea bueno que podamos sentir al Señor, que podamos experimentar el mover de su Espíritu Santo. No estoy en contra de eso para nada. El peligro es que solamente confiemos en esas sensaciones, en esas experiencias, en esa parte místico-espiritual en la cual muchos se sostienen, y el peligro es no aprender a depender ni confiar para aumento de fe en Cristo a través de la palabra que la misma Biblia nos presenta. Es extraordinario sentir el toque del Señor, es extraordinario cuando el Espíritu Santo se hace manifiesto a través de los dones y toda la parte carismática, es extraordinario. Hablando de lo genuino, no de lo falso que hoy por hoy se da. Pero así de extraordinario es saber con certeza absoluta que mi dependencia total al Señor y la forma correcta de crecimiento de fe es creerle a sus promesas y confiar en la autoridad de su palabra. Esto el grupo de los creyentes tuvieron que aprenderlo, y en esa instancia es cuando Cristo se les aparece. Pero no estaba el creyente incrédulo, Tomás. Ya en el capítulo 14 de San Juan se nos relata que vamos a estudiar a otro que era Judas en su momento. Vamos a estudiar a un Pedro, pero también en punto intermedio hay un Felipe, que junto con Tomás aparecen en la escena, y uno preguntaba por el camino y el otro muéstranos al Padre. Si juntásemos los dos discípulos en uno, el incrédulo Tomás y el racionalista intelectual Felipe, nos hacemos una idea del tipo del creyente incrédulo. Hay quienes tienen que ver para creer. Hay quienes tienen que racionalizar a Dios para comprenderlo y aceptarlo. Y es aquí donde chocamos, porque la consigna bíblica es creer para ver, porque esto es por la fe. Por ejemplo, en San Juan 11:40, cuando Cristo tiene ese cruce de palabras con la hermana de Lázaro, Él le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que somos el pueblo que andamos por fe y no por vista. En Hebreos 11:6 se nos dice que la fe agrada a Dios. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe tiene que ver con una total certeza, una seguridad absoluta y un convencimiento pleno de que Dios obrará. En Romanos 10:17 se liga la fe a la palabra, porque la fe genuina es producto de creerle a la palabra. Entonces ahí vemos al creyente incrédulo, que es incrédulo porque necesita ver, experimentar cosas para aumentar su fe en Cristo, y también el factor preponderante en muchos es que tienen que razonar todas las cosas de Dios bajo su
criterio intelectual. Necesitan, ojalá, entender a Dios para poder seguirle. Y a Dios hay que creerle por la fe y no por vista, y jamás vamos a entender a Dios. Solamente hay que aceptarle y amarle, obviamente con un criterio bíblico, para no ser engañados. Aleluya. No creo en la fe ciega, creo en la fe absoluta. La fe absoluta no nos deja ciego, nos deja con los ojos abiertos a lo que Dios va a hacer porque su palabra lo ha dicho. Cuando hemos visto y experimentado la gracia de Dios y hemos sido testigos presenciales de su gloria a través de milagros y un sinfín de cosas, más aumenta la fe. Pero cuando hemos sido entrenados en el silbo apacible de la palabra de Dios estudiada con sinceridad, nuestra fe reposa en la suficiencia de Dios a través de su escritura. Ahí está Tomás, dudando, aunque ahora los discípulos le habían dicho: lo vimos, Tomás, lo vimos. Y es extraordinario que el divino no necesitó entrar por las puertas, porque él ya estaba con cuerpo glorificado. Y él le dice claramente, le plantea un desafío prácticamente al Señor: si no metiese mis manos en el lugar de las heridas y no pusiese o mis dedos en el lugar de las heridas y no pusiese mi mano en el costado traspasado, no voy a creer. Y aquí nada es casual, dice el relato que hemos leído que 8 días después se aparece nuevamente el maestro, a los 11, ahora incluyendo a Tomás. ¿Por dónde pasó? No necesitó ventanas ni puertas. Ese es el Dios que alabamos, y se presenta en medio de ellos. Ahora, ¿quién le fue al maestro con lo que Tomás había dicho? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Antes que el pensamiento de duda surgiera en la mente de Tomás y se expresase oralmente, formulando oraciones diciendo: mientras no haga tal acción, no voy a creer en Cristo, Dios ya todo lo conocía. Por eso el Señor Jesucristo, 8 días después, que significa el 8 en Biblia, el número del cambio, 8 días después para la vida de este hombre venía un cambio. Había caminado más de 3 años con el maestro, más de 3 años, y era un creyente incrédulo, así como muchos pululan por las iglesias, con una fe intelectual, con una fe condicionada a emociones y a sentires, más que a la contundencia de la palabra. He conocido y sigo conociendo mucho creyente incrédulo que profesan su fe de labios, pero cuando llegan al horno de la aflicción y la prueba, es evidente que su fe no alcanza. Por eso debemos crecer en la fe, y siempre el maestro nos va a permitir, conforme a su plan, que aumentemos la fe. Tomasito, ¿estás dudando de mí? Mira, aquí está el lugar de los clavos, pone tus dedos, ve, tengo las heridas. Ese soy yo no soy un fantasma, no soy un espíritu, soy yo de carne y hueso que he resucitado, pero ahora tengo un cuerpo eternal de gloria, que está transformándose, y ahora cuando ascienda, van a entender que estoy en la exaltación máxima. Pone tus dedos en el costado, tu mano completamente en el costado traspasado por la espada, por la lanza, Tomás, y deja de ser incrédulo. Y aquí viene lo extraordinario. Dios nos va a dar conforme necesitamos. Le permitió a este varón experimentar para que creyera. Y el creyente incrédulo, después de 3 años, después de que el maestro se presenta con evidencia de que había resucitado, solo ahí confesó a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Solo ahí dice: Señor mío y Dios mío, mi Señor, mi Salvador, mi todo. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión: siempre han habido Tomás
y siempre habrá Tomás en la iglesia del Señor. Consejo: analicemos nuestra vida espiritual. ¿No sea que seamos un Tomás y no nos hemos dado cuenta? ¿No será que somos del grupo de los creyentes incrédulos? ¿Va a ser necesario que Cristo se aparezca para meter nuestros dedos en las heridas y nuestra mano en el costado traspasado? Hoy por hoy no necesitamos esas experiencias. ¿Que se pueden dar? Sí. Dios es ilimitado y Él puede hacer como Él quiera, por supuesto. Él siempre va a preservar la idoneidad de su palabra, no va a quebrantar su palabra. Eso no lo va a hacer jamás. Pero es ilimitado en accionar. Pero para eso, hoy por hoy tenemos la Santa Biblia. Y la autoridad de la Santa Biblia, al estudiarla, meditarla y ponerla en práctica, es suficiente para que nuestra fe sea sólida y le creamos contundentemente al Señor Jesucristo. Así que los tomases crean en la suficiencia, capacidad, autoridad de la Biblia para creerle al Señor. Conviértete, Tomás. Consigna y lema para el día de hoy: creyentes incrédulos, tomases convertidos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna